Y les cuento a ustedes quiénes me acompañan esta noche. Julio Moreno, que es diputado provincial por Ahora Patria. Él es contador público, doctor en economía. Claudio Del Pla, que es docente, diputado por el Partido Obrero. Y Eduardo Antonelli, que es licenciado y magíster en economía, docente universitario. Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto que estén aquí para charlar de temas que nos preocupan a todos, ¿no? Yo hice algún comentario en la editorial que me refería a los problemas que tenemos, dije yo, por un problema de ignorancia que cada vez se hace más, que se agiganta en la Argentina, y lo relacioné con el deporte, ¿no? Con el comportamiento de gente en el deporte, a propósito del Mundial, pero también con nuestra economía, el comportamiento de los ciudadanos, de las personas, ante una situación que realmente es comprometida. Bueno, quiero saber qué tienen para opinar de eso. En general, vamos a ir particularizando después. Bueno, yo creo que, vuelvo a repetirte, esta es una situación preocupante, no es de las mejores. Este gobierno no ha tomado las medidas necesarias que tendría que haber tomado en su momento. Y hoy, después de haber pedido un préstamo muy fuerte, muy grande del Fondo Monetario Internacional, y que es el mismo Fondo Monetario Internacional el que fija las pautas y fija las condiciones para que le devolvamos el préstamo, es un préstamo barato, que se tomó, te diría, como una de las últimas instancias para conseguir algo de dinero, para financiar los déficits que tenemos. Eso significa de que estamos ya en lo último de lo que podemos obtener como préstamos, como dineros para poder evitar una corrida bancaria, para poder pagar de alguna manera todos los... Corrida cambiaria, más que cambiaria, evitar de alguna manera todos los compromisos financieros que tenemos. Entonces, el planteo es, porque en principio se empezó cuidando la inflación, de que no haya inflación, entonces era toda una política que de alguna manera restringía para que no haya inflación, emitiendo dinero, sacando el dinero de circulación y comprando el LEVAC, que eso era importantísimo que lo mencionemos, porque en este momento es uno de los grandes problemas que tiene la economía nuestra, y en función de eso se trató de bajar la inflación. La inflación no se bajó y hoy la situación es concretamente hay inflación, tasas de interés altas y recesión. Esa es la receta que hoy estamos viendo en Argentina y por supuesto con un gran endeudamiento, que eso nos va a costar muchísimo. Están afectadas las pymes, están afectados los trabajadores. Hoy más o menos lo que cobran seguro, más no sé hasta cuándo, son un poco los empleos públicos, ¿no? El Estado está tratando de cubrir un poco el tema de los sueldos de los empleos públicos, pero ya empiezan a haber cheques rechazados, empiezan a tener pymes comprometidas, no pueden tener acceso al crédito, la tasa de interés es inaccesible totalmente, es un suicidio tomar un crédito con esas tasas de interés. Y el capital de trabajo está afectado en Argentina, naturalmente. No, mira, justo, los empleados públicos ya están sufriendo, digo para empezar por el final. Ya están sufriendo porque claramente tenemos un índice inflacionario que está por arriba de los aumentos otorgados. Y el gobierno, sobre todo el Estado provincial, hace poquito tuvo una consultora internacional y dijo, qué bien, Urtubey está bajando el déficit. Es decir, el gobierno se está ajustando, pagando salarios en términos reales más bajos. Ahora, si crecieran los salarios, no tienen cómo pagarlo. No, bueno. No, eso es el margen. Pero es una realidad. Yo digo por dónde se está ajustando. Es una realidad. Pero lo que está explicando Claudio, discúlpame Claudio, sí, cómo no, es qué es lo que pasa, cómo van a parar de alguna manera la inflación a través de recesión. ¿Qué significa? Que los precios aumentan, los sueldos no aumentan en la misma proporción y evidentemente eso causa que disminuya el consumo y por supuesto la disminución del consumo trae aparejada recesión, cierre de plantas, cierres de negocios, desocupación, economía informal y todo lo demás, que es más o menos lo que está. Pero eso no dio resultado porque los sueldos vienen perdiendo valor, poder adquisitivo, y la inflación sigue, o sea, no es un... No es una variable que... No, simplemente va a estar el sacrificio, pero no la salida, que es lo que está pasando con casi todas las medidas que el gobierno toma en los últimos 2 años y medio. Todas han tenido consecuencias sociales muy severas,
y no han provocado otra cosa que una gran desorganización económica. Es decir, han provocado lo contrario de lo que dijeron que iban a provocar. Es decir, este gobierno asumió diciendo que el mundo estaba lleno de oportunidades, que iba a llover dólares baratos a la Argentina, inversiones, a mover la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que es un país donde es una de las capitales principales de la especulación mundial, donde se pagan tasas de interés que no se pagan en ningún lado, con este tema de las LEVAX, por ejemplo, de dinero que llega por cortísimo plazo y a especular, y que se va, como se está yendo en estos días y como se fue en cada uno de los episodios de crisis en los últimos 3 meses, pero se está volviendo a ir ahora, ¿no es cierto?, como resultado de que, bueno, por ejemplo, una variable que cambia en el mundo, sube la tasa en Estados Unidos, hay países más seguros para invertir, y este capital especulativo se va como vino. Y el resultado de todo esto es que tenemos una deuda que es un 50% mayor a la que teníamos al principio de este gobierno. Y que los vencimientos, lo que se paga de vencimiento de la deuda, de intereses de la deuda, es el doble de cuando arrancó Macri. Es decir, nos carga el doble sobre nuestra economía. Eso, ¿quién lo está pagando? Lo está pagando el pueblo argentino con pérdida de puestos de trabajo, con indicadores sociales muy severos, y de conjunto, después podremos hablar, ¿no es cierto?, con esta ida a un plan del Fondo Monetario, que el problema no son las tasas bajas. Los acuerdos con el Fondo Monetario importan porque estamos nuevamente colonizados. Cada 3 meses te van a dar un tramo de este crédito, y el crédito es para asegurar a los acreedores. Exactamente el crédito es el tamaño de los vencimientos de deuda de acá hasta finales del 2019. Es decir, es un seguro de cobranza para los que nos prestaron, para estos especuladores. Entonces, en nombre de esos acuerdos, se va a tener que sacrificar, o se está sacrificando ya, el salario de los argentinos, parte del régimen jubilatorio, una pregunta, muy grave. Una preguntita, que yo lo dije esto en otros programas. ¿La culpa la tiene el Fondo Monetario? Porque el que presta plata tiene toda la posibilidad de poner condiciones. ¿O tenemos la culpa nosotros de tener que caer en que hemos llegado a ese extremo para ir a pedir un préstamo barato, cuando en el mundo cada vez está más caro el préstamo, y ningunos inversores, a pesar de que nos cambiaron la categoría, de que ya no somos fronterizos, ahora somos emergentes, el mundo cada vez va a cuidarse mucho más de invertir en países como Argentina, con la historia económica que vamos teniendo. Es importante. Por eso yo quería preguntarte, Eduardo, sí. pero yo quería preguntarte, Argentina hizo mal en esta instancia, ¿no? Porque no estamos hablando de hace... ¿Hizo mal en caer en el Fondo Monetario? Y no tenía otra, es como decir, bueno, yo tengo un crédito personal para cambiar el auto, para arreglar la casa, o tomo un crédito hipotecario para arreglar la casa. En el caso del crédito personal, bueno, lo uso en lo que yo quiero y tengo que pagar la cuota y con las garantías que el banco me pida. Si yo pido un crédito hipotecario, el banco me va dando el dinero en la medida en que yo voy haciendo las ampliaciones o la casa nueva o lo que fuere. Esa es la diferencia entre los dos tipos de créditos. Ahora, efectivamente, el que lo pide es la Argentina y lo pide porque no tiene otra. Bueno, porque y las tasas, ¿no? No, las tasas son mucho más bajas. El costo del crédito, no. Claro, y sí. No es una cosa menor. No, a ver, me refiero a que la plata es la misma que viene de afuera y bueno, en un caso hay un compromiso, que es en el caso del fondo, de hacer, como decía Claudio muy bien, bueno, te damos la plata, ustedes tienen que hacer tal y tal cosa, y hay otra cosa que no es menor. Es decir, este crédito exige, por la lógica interna del crédito, que se reduzca a cero el déficit fiscal, porque digamos, lo que está haciendo el fondo es asignándonos dinero, ¿no es cierto?, para que cumplamos los compromisos del exceso de gastos respecto de los ingresos, pero de los impuestos. Pero claro, esa diferencia, ese déficit se tiene que cortar porque si no se corta, el déficit va a seguir y ya no van a venir los fondos con perdón de la redundancia, el Fondo Monetario. Le pongamos un número a esto, 75.000 millones de pesos menos para el presupuesto del año que viene a distribuir en las provincias. La Nación pidiendo que las provincias prefinancien las obras públicas que están en curso. Esto le va a pasar a Sáenz ahora, ¿no es cierto?, que creyó haber descubierto la pólvora, con las buenas relaciones con el gobierno nacional, prometió obras por no sé cuántos millones de pesos que ahora no tienen el financiamiento, y el Estado Nacional le dice a los municipios y a las provincias que anticipen un financiamiento que las provincias no tienen, ni los municipios menos.
Por lo tanto, vamos a un paratero obra pública. Claro, bueno, Para ahora hablar hay de una los cosa que temas yo de la quiero- vida cotidiana. Antes de seguir, yo creo que es importante tener en cuenta dos cosas. Una, que acá por supuesto hay una responsabilidad principal del gobierno, eso no está en discusión, pero hay que ser honestos. También es cierto que ha cambiado el contexto internacional y eso, sumado a las impericias o a los errores del gobierno, potenció la crisis de la que estamos hablando. Pero, perdón, ya termino. Hay que tener claro una cosa, que es que el gobierno ha tenido un error de diagnóstico que no es la primera vez que pasa por culpa, por así decir, de una visión que tienen muchos economistas, en el sentido de que el único responsable de la inflación es el déficit fiscal. Y si bien es cierto que el déficit fiscal genera inflación, eso no está en discusión, pero no es la única causa de la inflación. Por el otro lado tenemos justamente el problema del dólar, que es un componente del costo de las empresas también, de muchas de ellas, sobre todo las industriales, las tarifas, los combustibles, y si bien es cierto que hay que sincerarlos, pero la forma que eligió el gobierno, una forma bastante abrupta, ha conspirado contra la inflación. Y el problema es que el gobierno y el Banco Central no aceptan que, además de la inflación por el lado del déficit fiscal, hay una inflación por las tarifas, por el tipo de cambio, etc.